Buenos días a todos. Gracias por acceder a nuestra invitación y comunicarse para poder asistir a un nuevo desayuno inspirador. Esta mañana presentamos una nueva exposición cuyo título pueda parecer sorprendente. ¿Cómo es que debemos desaprender si nos pasamos el día aprendiendo? A mi edad, tantas cosas hemos aprendido, tan nuevas y complicadas. Según la RAE, el verbo desaprender indica la acción de olvidar algo que se ha aprendido. En psicología se conoce este fenómeno como el esfuerzo consciente de abandonar los patrones conocidos, las creencias, las convicciones y la zona de confort intelectual para abrirse a nuevas maneras de hacer las cosas. Debemos vaciar nuestra mente, identificar y poner en duda nuestras ideas y conocimientos previos que nos impiden comprender y aceptar nuevas informaciones. Parece, pues, fundamental desaprender en un mundo en constante cambio, lo que implica aceptar la incertidumbre y estar abiertos a nuevas posibilidades, nuevas experiencias que faciliten la actividad de una empresa. Alvin Toffler decía que los analfabetos del 21 no son las personas que no saben leer ni escribir, no, sino las personas incapaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Aprender es fácil, lo verdaderamente difícil es desaprender. Obliga a romper vínculos, hábitos, rutinas, la famosa frase, toda la vida lo hemos hecho así. Con estas palabras quería introducir el desayuno de hoy, de esta mañana, a Argelia García. Es para mí un gran placer presentarles a nuestra ponente, empresaria, consejera de empresas, mentora de proyectos, emprendedores, profesora de másters y conferenciantes. Es fundadora y CEO de la compañía To Growly, dedicada al outsourcing de dirección financiera enfocada a un mayor crecimiento empresarial. Dirige un equipo de profesionales dedicados a dar soporte a las empresas en crecimiento en los ámbitos financiero, fiscal y legal. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, PADE por IES, de la Universidad de Navarra, diplomada por EADA, entre otros muchos estudios. Su experiencia y áreas de práctica incluyen la gestión económica, la organización de procesos, la transformación digital y la innovación y estrategia de negocio. Estoy segura que ella nos aclarará todas estas dudas y este sorprendente título que creemos que podrá ser interesante para todos ustedes esta mañana, algo lluviosa, pero que nos dará luz en lo que debemos desaprender y volver a aprender. Con suma satisfacción te cedo la palabra, Argelia, y te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, María Ángeles, fantástica presentación. Bueno, lo que yo voy a intentar hoy es crear una semilla de reflexión personal, porque es ahí donde podemos empezar a hacer nuestro proceso de desaprender, desde la reflexión personal. Haciendo honor al título, ya no hay clases maestras ni cosas que creer a pie en juntillas, sino que lo que importa es crear un criterio desde una mente flexible que valora lo que oye y lo que ve y prueba cosas y decide si esas cosas le convienen o no. Hoy en día hablamos mucho de transformación digital, hablamos mucho de cambios, y esa transformación digital empieza por transformación. Un momentito que ponemos la presentación que hemos preparado para compartir. Y ese hablar de la tecnología no nos debería llevar a pensar solo en tecnología, porque realmente el cambio que estamos viviendo no va de tecnología, va de cambios de modelo de negocio. Nuestra sociedad occidental y en general el mundo se enfrenta o no se enfrenta, mejor que no se enfrente, sino que acoge un cambio de modelo de negocio radical. Vamos a situar un poco ese cambio en los conceptos de industria 4.0, industria 5.0. La industria 4.0 es la que hablábamos pues desde hace ya
10, 15 años, que está basada en la tecnología, ¿no? Siempre hablamos tecnología conectada, robots, simulación, sistemas integrados, Internet de las cosas. Pero en 2021 la Unión Europea lanza su documento sobre la industria 5.0, en el que nosotros empezamos a hablar de una industria centrada en las personas, recordemos 2021 en pleno COVID, una industria centrada en esas personas, en el planeta, que es donde las personas vivimos, y resiliente, fuerte, sólida, que nos ayude a avanzar. Y eso está alineado pues, con los ODS de Naciones Unidas, con después el Plan de Resiliencia Español, que vamos hacia una sociedad, aunque a veces parece que estén un poquito despistados, ¿no? En algunos casos y con excepciones, pero más igualitaria, más pensada en las personas, progresando para una mayor calidad de vida para nosotros y para el planeta. Y la tecnología ya no es la protagonista, nos han cambiado el protagonista. Y la tecnología pasa de protagonista a herramienta, como pasa pues con los financieros, que los financieros no somos los importantes de la película, porque somos los que permitimos que las cosas pasen. Para que nos entendamos un poco, lo que todo eso quiere decir es que pasamos de hacer trabajos como entrar documentos, pasamos de usar el papel a trabajar en la nube, pasamos de introducir datos a analizarlos, pasamos a cuidarnos de la información del viaje del dato para atender mejor a los clientes y de lo que sea generación de costes al análisis de la rentabilidad. Muchos cambios en la gestión de las áreas que vienen dados por esa tecnología de la que disponemos y que continuamente va cambiando, ¿no? Muchas de las tecnologías que vemos en esta live las conoceréis y las que no, pues ya llegarán y ya se irán conociendo, ¿no? Porque nos van a cambiar y nos están cambiando la vida continuamente. Pero insisto que esto no va de tecnología, sino que va de cómo ganar dinero de otra manera. Cambios que hemos ido viendo en los últimos años, como Amazon, que sabéis que ha cambiado y ha revolucionado la forma de vender, o Bizum, la forma de relacionarnos muchas veces a nivel de transacciones, pequeñas transacciones bancarias, que ahora es una commodity para todos, o cobrar por horas como los hoteles by hours, o usar SIMs virtuales cuando vamos de viaje, muchísimas cosas que cambian la forma en que funcionamos, ¿no? Eso quiere decir que lo que tiene que cambiar de verdad para que todo esto funcione es nuestra forma de pensar. El mindset digital que llamamos. Y esto tiene mucho que ver con la forma en que los humanos pensamos. Los humanos pensamos de una forma establecida a través de nuestras conexiones neuronales, pero necesitamos crear nuevas, porque los cambios que son muy rápidos nos tienen que llevar a cambiar más allá de lo que sean conocimientos. Lo que necesitamos es ver que cada problema es una oportunidad de mejora. Eso es un cambio brutal, porque eso es lo que nos permite innovar. De hecho, cuando nosotros hacemos un cambio de modelo de negocio, lo que necesitamos es ser capaz de detectar aquellas cosas que no funcionan y alegrarnos de encontrarlas. Esto sería como un primer mensaje de desaprender. Cuando encontramos un problema, algo que no va, genial, ya tenemos algo que cambiar. Eso nos va a costar y cuesta mucho cambiarlo. ¿Y por qué es difícil? Porque todo esto empieza con las personas. Es algo evidente que las personas son el centro del cambio, pero también son los que realizan el cambio. Aquí tenemos este documento que hablamos en la Unión Europea. Y esto es lo que nos va a permitir tener el centro de las personas. ¿Por qué os hablo de personas? ¿Es porque lo habla la Unión Europea? No, hablo de personas por mi propia experiencia. Durante 30 años he estado trabajando con tecnología, con transformación digital, con muchos proyectos en muchos ámbitos distintos, desde grandes corporaciones a pequeñas empresas. Y si las personas no quieren, las cosas no van. Y esto es algo que
que tenemos que aceptar. Y es una segunda reflexión, esta para la dirección. Si las personas no quieren, no van a ir las cosas. Os decía la importancia de las personas y cómo eso es una evolución que he observado desde el principio, ¿no? En 1997 es cuando empezó a estar en el mundo de la transformación digital. En ese momento estaba en Akfageber, no sé, seguro que los boomers y los X que estáis aquí recordáis cuando compramos carretes, íbamos de vacaciones y lo primero que hacíamos era comprar unos cuantos carretes de 36 porque había que hacer fotos y sin eso no podíamos ir de vacaciones. No tenía nada que ver, ¿no?, con los procesos que fuimos viviendo después. Pues bien, eso es uno de los primeros sectores que vivió la transformación digital y yo estaba allí en ese momento. Pero a la vez que hacíamos eso, implantábamos el primer SAP R3, que también los que conocéis la evolución sabéis que esto fue de las primeras cosas que se hicieron a nivel digital en grandes empresas y es donde empezó toda la digitalización en serio, uso de RPs. Y ahí aprendimos que si las personas no entendían lo que estábamos haciendo, si las personas no entendían dónde íbamos, era imposible funcionar, porque tenían que ser autónomas, tener criterios, ser flexibles, ser disciplinadas, toda una serie de habilidades para los que no estaban entrenados. Estaban mucho más entrenados para seguir instrucciones. Igual que era muy importante que las personas fueran flexibles y estuvieran capacitadas para hacer cambios en sus formas de trabajar. Y a mi alrededor no hago más que ver cómo eso sigue siendo así. Un ejemplo que tenemos, no positivo, es el de las entidades bancarias, ¿no? Las entidades bancarias toman decisiones, eliminan cosas y nos encontramos con que, olvidando a las personas en el centro, han llegado a generar un movimiento de mayores reclamando una serie de cosas para acceder a sus cuentas bancarias y que se les tenga en cuenta. ¿Y cuál es un error ahí muy grande? Bueno, pues que luego veremos cómo las personas de una cierta edad van a ser mayoría en la sociedad muy pronto y hay que empezar a pensar que va a ser uno de los targets de venta más importantes que van a tener las empresas. Y se produce lo que se llama el abandono digital. Lo vemos en el uso de letras muy pequeñitas que no se ven a partir de los 40 años, demasiados datos, utilización de palabras que nadie entiende, la información práctica no está enfocada y no se ha pensado. Luego hay una cosa que pasa mucho cuando hay implantaciones de cualquier tipo, es que se prueba un poco con usuarios. No hay un hábito de probar cualquier cosa con los usuarios, sino que se diseña tecnológicamente, se implanta y el usuario se tiene que adaptar. Y esto es algo que deberíamos desaprender y deberíamos, primero lo probamos con usuarios, con un grupo, recogemos sus quejas, que van a ser sus propuestas de mejora, y entonces vamos a dar por buena esa aplicación. ¿Por qué? En el caso de los mayores, pues porque la realidad que tenemos es esta. Esto es una evolución demográfica hasta 2074. Los de azul son los menores de 18 años y los de naranja son los mayores de 65. Está claro que nuestros próximos clientes van a ser estas personas mayores de 75 años, con lo cual tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a tratarlos para que estén satisfechos y compren nuestros productos, si lo queréis mirar desde un punto de vista económico. Pero va a ser vital tener en cuenta estas situaciones. Bien, entonces vamos a desaprender la forma en que hacemos los proyectos informáticos y ponemos las soluciones. Las tenemos que hacer adaptadas y van a estar acabadas cuando las hayamos probado con personas reales y hayamos recogido su feedback. Pero es curioso que cuando investigamos sobre estos temas, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que la generación Z, los que ahora tienen entre 20 y 30, pues les encanta ir a las oficinas físicas. No sé si los bancos han hecho estas estadísticas, pero hay que pensar que les gusta ir, miran por internet, valoran, pero luego les gusta tener una persona que les explique las condiciones de su contrato, cómo van a ser las cosas y una cara que comprendan. Entonces, este hecho de cómo se valora la atención física es algo que deberíamos aprender de la escucha, porque lo que se dice, bueno, la gente joven son nativos digitales, pero siguen siendo personas y valoran muchísimo
esta atención personal. Y esto es algo que sorprende este informe, pero es así. No podemos prescindir de la atención personalizada. Porque luego las personas, ¿qué hacen? Pues cuando se van de viaje usan Revolut. Si preguntáis, ¿qué usan? Fuera de los bancos, quieren facilidades y por tanto se van del sistema y utilizan una solución fintech para resolver sus temas. ¿Cómo se relacionan los amigos, los pequeños pagos, las pequeñas tiendas? Pues usando Bizum, que los bancos han sabido integrar, pero que realmente era una solución fintech en su origen. Es decir, necesitamos otras soluciones y si no las atendemos, los clientes se moverán a otras soluciones. Y esto es importante que tengamos en cuenta que tenemos que pensar en facilitar, en la usabilidad. La usabilidad de las soluciones es muy importante. Porque hay un fenómeno que se produce y nosotros lo vemos mucho cuando hablamos de criptomonedas y también pasa con la inteligencia artificial, que es que las personas se enfadan porque tienen miedo. Y esto es algo que históricamente en cualquier revolución ha pasado. Pasó en la revolución industrial cuando los obreros destrozaban las máquinas, los telares más modernos, porque tenían miedo de que el telar les quitara el trabajo, ¿no? Y la realidad es que el trabajo lo que hace es cambiar. El cambio, el aprendizaje es lo más importante. Lo que tenemos que aprender a hacer y aprender a nuestras generaciones a hacer. Aprender es nuestro encargo a nivel profesional. Porque tenemos que generar confianza. Cuando hay miedo, el conocimiento y la confianza automáticamente nos permiten ser valientes, ¿no? Sabemos que ser valiente no es no tener miedo, sino es, a pesar del miedo, sabiendo los riesgos y haciéndonos cargo de la situación y de aquello que vamos a conseguir, que es un valor superior a aquello que nos da miedo, entonces nos atrevemos a hacerlo, porque volvemos un poco al humanismo digital, ¿no? A cómo nosotros tenemos que pensar que todo lo que hacemos a nivel tecnológico tiene que ir enfocado a las personas. Y me gustaría hacer una cuña práctica, ¿no? Es no solo porque está bien y es correcto, sino porque es más rentable económicamente. Las personas usamos aquellas aplicaciones y aquellas tecnologías que nos aportan tranquilidad, que no son fáciles. ¿Por qué usamos Amazon? Porque con un dedo lo tenemos solucionado. No hace falta que nos estemos acordando de contraseñas, poniendo tarjetas y haciendo 1000 selecciones, ¿no? En cambio, estamos todos rodeados de aplicaciones súper complicadas que son inestables, que ahora nos piden una contraseña. ¿Cuántas contraseñas tenemos, ¿no? Que nos impiden funcionar. Un reto es resolver el tema este de las contraseñas equilibrado con la seguridad. Es decir, tenemos que pensar en hacer las cosas fáciles a las personas, acordándonos de que muchas de las personas que serán nuestros clientes tendrán más de 65 años y que ese es un gran mercado en expansión. Porque esto lo digo yo, ¿no? Pero me gusta que sepáis que hay un autor que es Paul Zak, que es el creador de la neuroeconomía, que explica, no soy la única y hay mucha más gente que habla de esto, y que es importante que entendamos que los seres humanos nos movemos por emociones. Incluso hay un premio Nobel, ¿no?, que habla de cómo tomamos decisiones en base a emociones y tenemos que tenerlo presente. La reacción química que nos promueve a tomar decisiones positivas, a colaborar y a buscar soluciones y por tanto a generar cambios es la oxitocina. Cuando segregamos oxitocina, nosotros es más fácil que consigamos objetivos. Y eso es mucho más potente que la instrucción, las órdenes. Decir a las personas lo que tienen que hacer es poco productivo. Es bastante más productivo decirle a las personas qué queremos conseguir y darles las herramientas para que lo consigan y mostrarles la confianza de que lo van a hacer. Paul Zak, que os dejo aquí un par de libros y que recomiendo su lectura porque cambia completamente la forma de enfocar la dirección y el liderazgo. Habla de empresas de alta confianza, ¿no? Empresas donde se confía en los equipos, se dan herramientas y baja el estrés, hay más energía, mayor productividad, menos ausencias. ¿Por qué? Porque cuando generamos oxitocina,
nos relajamos. Cuando estamos relajados pensamos mejor. Estamos más atentos, cometemos menos errores y por tanto aprendemos más. Eso nos lleva a que sí necesitamos supervisión, necesitamos saber qué se quiere de nosotros, pero necesitamos que nos dejen conseguirlo. Y también necesitamos no abandono, sino un feedback, unos comentarios sobre cómo va el proyecto y un soporte. Es una forma nueva de dirigir que habría que empezar a poner en marcha desde ya, ¿no? Podríamos hablar, hoy mismo es un buen momento. Hay un gran superpoder que es escuchar. Tenemos malos ejemplos porque vivimos en un país de confrontación y cuando, si alguien todavía ve la televisión, lo que vemos son personas que intentan colocar su discurso pero no escuchan al otro. Y eso podemos ver que es una práctica que no nos lleva a solucionar cosas, ¿no? Y muchas veces decimos, caramba, todo lo que dice el otro no está mal, el otro algo es igual del color que sea, algo debe estar aportando. El día que eso cambie, mejoraremos mucho como sociedad, pero nosotros podemos empezar a cambiar en nuestro mundo, podemos empezar a escuchar lo que nos dicen las personas con atención. Escuchar y considerar otras decisiones que pueden ser importantes. Aquí hay un tema muy importante que es la humildad. Para todo esto, nosotros necesitamos pensar en nuestras creencias como, bueno, yo hasta ahora he creído esto y sigo creyéndolo, pero si me las cuestionan, pues está muy bien, porque eso quiere decir que o salen reforzadas o las flexibilizo porque realmente ahora esto ya no es exactamente de esta manera, ¿no? Yo el otro día me decían unas alumnas, no, yo la inteligencia artificial no quiero ni probarla, porque yo ya he visto que esto no lo dice todo bien. Claro que no lo dice todo bien. La inteligencia artificial en estos momentos es un asistente espabilado, rápido, que se equivoca. Y como los asistentes o los becarios, lo que necesitamos es entrenarlo y explicarle las cosas para que aprenda más de nosotros y nos ayude. Pero evidentemente hay que escucharlo porque no, la inteligencia artificial nos va a ayudar a conseguir muchísimas cosas en el futuro, pero nosotros tenemos que dirigir esa inteligencia por ahora, ¿no? Después ya nos plantearemos otros problemas. Entonces pensar, bueno, esta tecnología que todo el mundo está usando, quizá debería verla de cerca y escuchar, a ver qué me puede dar, ¿no? Esto es importante. Y además, la otra cosa importante es que aprendamos que necesitamos preguntar. Preguntar es la gran habilidad. La inteligencia artificial funciona a través de preguntas, porque el conocimiento es muy amplio. Preguntamos los prompts y tenemos que preguntar cosas. La calidad de nuestras preguntas define la calidad de nuestra inteligencia, de nuestro pensamiento, no las respuestas, porque hoy en día las respuestas, para darlas buenas, las tenemos que dar en combinación con la inteligencia artificial, que tiene una rapidez de cálculo mucho mayor que nuestro cerebro. Estamos ante el fin del conocimiento estático. Nunca hemos tenido un conocimiento estático, pero se movía lento. Ahora se mueve muy rápido y ninguna persona que esté en tendencias en este momento puede decir que sabe todo, porque ahora mismo estamos aquí y han salido 1000 cosas en el mundo, y digo 1000, pero igual son muchas más, ¿no? Entonces, desaprender, ¿qué pasa? Por hacernos preguntas, ¿no? Vamos a implantar algo cuando estamos tranquilos, eso lo hacíamos en el siglo XX, o cuando tenemos el problema. Si ahora tengo un problema, voy a aprender algo nuevo y voy a instalar una solución ya para resolver el problema. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el mundo en el que vivimos, estar tranquilo es algo extraño, ya no pasa, no hay épocas de tranquilidad. Cuando nosotros íbamos al colegio de pequeños, íbamos a demostrar lo que sabíamos. Pero pensemos en un niño que ahora va a hacer los deberes y lo que hace es analizar lo que le han dado, no lo entiende y hace 5 preguntas. Ese niño ha hecho los deberes también, ¿no? Es cuando tenemos un trabajo que no entendemos, lo analizamos y nos vamos a la siguiente reunión con preguntas. Estamos aprendiendo a hacer proyectos innovadores. Hacer borradores, ¿no? A veces me dicen, no, ya lo pasaría limpio, no habrá tiempo. Tenemos que hacer versión 1, versión 2, versión 3.
como esas apps que recibimos en nuestro teléfono, ¿no? Y tenemos que pensar siempre en cuestionar cosas sin dudar eternamente, pero sí que tenemos que empezar a plantearnos si aquello que estamos haciendo es la mejor manera o hay otra. Y muy rápido, vamos a evaluarlo rápido y vamos a ser capaces de adaptar el cambio que necesitemos. Y valorar que realmente la colaboración con la inteligencia artificial es muy importante. En medicina, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy importante, muy claro, que es que la lectura del diagnóstico por imagen del cáncer es mucho más potente por inteligencia artificial porque puede mirar millones de casos y además ve más tonos de gris que cualquier humano. Pero una vez nos ha dicho que hay una situación de cáncer o previa al cáncer, ahí entra el médico, que es el que tiene que ver el historial, la persona y proponer cuál podría ser la mejor solución para esa persona. Entonces, trabajar inteligencia artificial con humanos va a ser muy importante. Ahí nosotros tenemos que entender que ver nosotros la imagen no es lo mejor. Nuestra parte es entender y validar lo que nos diga la inteligencia artificial, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, con esta solución que hay de ensayos clínicos. No sé si hay, perdón, de ensayos, sí, de ensayos clínicos aplicado para enfermos terminales, ¿no? Toda esta aplicación es tecnológica, pero llega un momento en que cuando ya se ha encontrado el ensayo, entra un equipo de personas del sector sanitario que hablan con los pacientes y evalúan el soporte, la fortaleza, la capacidad, las condiciones que esa persona pueda tener para someterse a un ensayo. Porque recuerdo que en el momento en que es una startup que estaba ante un tribunal, digamos, de inversores y preguntar cómo es que se pone estas personas cuando todo es tecnológico. Bueno, porque las personas cuando están en esa situación vital, que ya saben que están desahuciadas por la ciencia, están en una situación psicológica muy complicada y necesitamos esa intervención emocional para hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, ese binomio personas-tecnología es como tenemos que empezar a plantearnos los proyectos. Y claro, nuestra posición es distinta. Podemos compartir, para acabar, un poco las buenas prácticas que a nosotros nos funcionan y siempre desde la humildad de que hay que probarlas y ver si convienen o no convienen a nuestra organización. Una de las cosas que creemos que es importante es el para qué, explicar para qué estamos buscando tal solución. ¿Por qué hay que cambiar esto? ¿Por qué hay que mejorar tal parte de un proyecto? Después hay que abrir la puerta a la curiosidad, al pensamiento libre que nos puede llevar a importar soluciones de un sector a otro, a probar cosas que funcionan, cosas que no, para que las personas tengan una experiencia, prueba-error, sobre cómo pueden funcionar soluciones. Poner retribuciones variables, esto es muy práctico. Perdón. Poner retribuciones variables por detectar fallos y por implantar soluciones es una forma muy clara de que la dirección comunique cómo valora las aportaciones de temas negativos. Hay en las organizaciones clásicas muy jerárquicas, decir que algo no va se interpreta como algo rebelde, ¿no? Ya se está quejando. Bien, tenemos que convertir la queja en el nacimiento de la innovación, de la oportunidad de cambio para mejorar. Por eso es tan importante saber qué piensa nuestro equipo y saber qué piensan nuestros clientes. Y para saber lo que piensa nuestro equipo, una idea puede ser retribuir esa lista de cosas que podríamos mejorar y luego las implantaciones que se puedan hacer y colaborar para buscar soluciones. Y visibilizar cómo hemos mejorado cosas. Que mejorar cosas se convierta en algo importante en la empresa, porque desde la empresa es muy fácil encontrar las cosas que no van. ¿Quién hace el trabajo? Es el que sabe lo que no va
Y hay que escucharlo y darle herramientas para cambiar. Incluso hay que enseñarle a cambiar porque no lo sabe, ¿no? Felicitar públicamente, esto es algo que nos cuesta mucho, pero no es un tema de comportamiento, es un tema de que estamos preparados para encontrar los fallos y no para encontrar las soluciones. Luego necesitamos fomentar el compartir experiencias con otros equipos, ¿no? Que lo que hemos solucionado en operaciones se pase a finanzas o de finanzas a comercial. Contarnos las cosas que sabemos, que esto pasa mucho en las empresas, que el conocimiento queda un poquito aislado en algunas áreas. Y explicar lo que hemos ganado con el cambio. Esto es muy importante, porque si no vemos el beneficio, claro, cambiar es un esfuerzo. Tenemos que ver, hemos cambiado y hemos mejorado y hemos conseguido X cosas. Tampoco hay que pensar que tenemos que desaprender todo lo que sabemos. Hay cosas que las generaciones que ya llevamos años en el planeta aprendimos bastante bien, como son la importancia del esfuerzo y la disciplina, que es algo que hemos olvidado enseñar a las nuevas generaciones, que la han tenido más fácil cuando realmente se enfrentan a un mundo que requiere mucho esfuerzo. Y hay que buscar la manera de volver a explicar que el esfuerzo, que la exigencia son herramientas que nos hacen ser mejores, y lo sabemos todos. El deporte es una de esas escuelas donde se aprende muchas cosas. Igual que todos sabemos que ahora hay que hacer fuerza en el gimnasio, además de hacer cardio. Y no quiere decir que dejemos de hacer cardio, quiere decir que tenemos que equilibrarlo con los ejercicios de fuerza que nos van a permitir vivir en mejores condiciones, ¿no? Tenemos que limitar unas cosas para que otras puedan entrar. Este sería un poco el tema. Eso reconozco que lo hace más complicado, porque tenemos que ver, ¿esto me sirve o no me sirve? ¿Qué está pasando? Pero esa pregunta ya es maravillosa. También tenemos que ir al fondo de las cosas, ¿no? Trabajar la ética y los valores, porque no todo lo que se puede hacer vale. Pero esto no es nuevo de la tecnología. Eso ya es algo pues, que en la primera bomba atómica estaba ahí, ¿no? Tenemos una bomba atómica, es bueno tirarlas y matar gente. El dilema también existía. Esto nos pasa con cualquier cosa. La inteligencia artificial tiene riesgos, tenemos que ser conscientes. Los cambios tecnológicos tienen riesgos, automatizar tiene riesgos, porque si hay un error se va a repetir sistemáticamente. ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿No? El proceso ideal primero sería pasar de la queja a la oportunidad. Si una organización es capaz de convertir las quejas en oportunidades, eso va a beneficiar tanto a los equipos como a la dirección. La dirección acoge las quejas de forma positiva, es decir, vamos a ver cómo esta queja me las conviertes en una propuesta de cambio, en una propuesta de solución, en algo que vamos a hacer mejor, y eso nos va a permitir a todos mejorar. Y el equipo se acostumbra a que cuando encuentra algo que no va, es una oportunidad. Es algo que está bien visto verlo y motivar que el equipo colabore en ese cambio. Es muy importante, porque si todo el equipo encuentra algo que no va, vamos a tener 50, 100, 500 ideas para mejorar. Es un tesoro. Eso nos va a permitir que la empresa en su conjunto mejore de forma exponencial. Por eso es tan importante convertir las quejas en algo positivo. Para eso también necesitamos usar una herramienta estratégica muy esencial, que es la formación. Nosotros hacemos formación cada semana de cualquier tema, 1 hora a la semana, todo el equipo. Los temas pueden ser diversos. La gente puede pedir en qué quiere formación. Después hay formación específica de cada puesto de trabajo, por supuesto, normada, no normada, de herramientas. A veces ponemos un RP, ¿no? y ya está, no está. Esos RPs normalmente, si son buenos, llevan formación mensual, que hay que hacerla, porque para sacar el máximo partido necesitamos poder conocer la herramienta más, ¿no?
Y la formación no tiene que ser solo en tecnología, también en organización y gestión del caos, en gestión del tiempo. Digo gestión del caos porque antes éramos planificados, ordenados, con prioridades, y ahora vivimos bastante en el caos y deberíamos aceptarlo. De hecho, nuestra mente es caótica. Nos mezclamos muchos pensamientos a la vez, no pensamos de forma ordenada, sino que estamos haciendo una cosa y pensando, ay, no tengo nada para cenar, ay, tendría que llamar al de la luz o tendría que... No, todos pensamos así, nuestros cerebros funcionan así y no pasa nada. Llegamos a los sitios y trabajamos y hacemos cosas serias porque tenemos otro tipo de organización y no nos asusta esto. Y aprendemos a concentrarnos. Entonces tenemos que partir de esa realidad, ¿no? Tenemos que pensar cómo de importantes son los errores y cómo hay que quitarles la culpa de las personas, ¿no? Ahora en este tema del apagón, eh, ha habido una reacción de, bueno, vamos a buscar culpables. Seguramente no hay culpables. Seguramente hay personas que se han encontrado con situaciones que debe haber una cadena de procedimientos mal ejecutados, de falta de recursos. Lo que necesitamos como sociedad es que encontremos exactamente las causas y veamos cómo vamos a arreglarlas. Más que cargarle la culpa a alguien, que esto no nos va a llevar a mucho y no nos va a permitir arreglar las causas, porque esa persona que cargue con las culpas perderá su trabajo o lo que sea que pueda pasar, pero no va a evitar que el error se vuelva a producir, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, si hay culpa, si ha habido negligencia, es otra cosa, pero si las personas ejecutan su trabajo y les pasan cosas, lo que necesitamos es que confíen en que vamos a hacer un análisis objetivo y vamos a ver qué recursos faltan, ¿no? Llevo muchos años en transformación digital y en proyectos y yo tengo que decir que el 99,9% de las personas queremos hacer las cosas bien, pero a veces no tenemos instrucciones claras, no tenemos formación, no tenemos recursos, eh, no estamos emocionalmente bien y pasan cosas que nos alteran la forma de decidir o de ejecutar. Y esta es la realidad. Podemos buscar culpables, pero no vamos a encontrar soluciones así, ¿no? Insisto, a no ser que vaya alguien y corte cables con malintenciones, eso está claro, ¿eh? Hay una activista, Maya Angelou, que decía que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y esto es muy importante en la experiencia cliente y en los equipos. Necesitamos que lo que hacemos, que cómo presentamos los retos, que cómo presentamos las dificultades, haga que la gente se acabe sintiendo bien. ¿Por qué? Porque se supera. Eh, las dificultades es lo que nos hace felices. Cuando superamos las dificultades, eso es lo que nos da satisfacción, porque hemos superado una dificultad. Las dificultades no son nuestro enemigo, son nuestra fuente de felicidad. El tener retos, eh, ahora si hacéis entrevistas a generación Z, la gente quiere aprender y quiere retos. Y se van de sus empresas porque no les dan opciones de tener retos. Las dificultades es lo que nos mueve, lo que nos motiva como seres humanos. Pero necesitamos herramientas, necesitamos confianza, necesitamos celebrar cuando los conseguimos. Por eso es importante pensar en que el otro se sienta bien, porque eso hace que segregue oxitocina, colabore y consiga los retos, ¿no? Lo ligamos con Paul Zack. Todo eso porque nuestra finalidad como empresas es ser creadores de prosperidad. Necesitamos crear prosperidad y bienestar para la sociedad a través de los impuestos, pero para los equipos, para nuestros clientes, porque eso nos ayudará a vender más, a nuestros equipos, porque nos ayudará a conseguir los objetivos, y para los accionistas, por supuesto. Esa creación de prosperidad pasa por un enfoque positivo de los negocios y las relaciones personales. Porque al final, bueno, a nosotros nos gusta mucho y es nuestro lema, somos todos personas ayudando a personas y eso nos alinea totalmente, ¿no?, con los objetivos que tenemos a nivel mundial, europeo y todo tipo, ¿no? Así es que desaprender pasa por eso, ¿no?, por recuperar esa calidad de enfoque en las personas. Y nada más.
Si hay preguntas, me encantará ver si podemos reflexionar juntos. Muchas gracias, Argelia. Ha sido interesantísimo todo lo que nos ha contado. Tenemos algunas preguntas, vamos, pero aunque verdaderamente nos has explicado también cómo debemos hacer, que tomando apuntes, como decíamos antes, tomar apuntes, ya tenemos la solución. Una de las frases, quizá es un poco pesimista, pero una de las frases que he apuntado con más intenciones, cada problema es una oportunidad de mejora. Y en la empresa es que cada día hay un problema o se originan problemas. Es la oportunidad de mejorar. Y esto es lo que verdaderamente nos hace prosperar bueno, y conseguir el propósito que todas las empresas tienen, ¿no? En nuestro caso, el propósito es de servicio, de dar servicio y de cuidar el patrimonio de nuestros clientes. Una de las preguntas decíamos, ¿estamos preparados para vivir en un mundo tan tecnológico? ¿Cuál debería ser? ¿Cómo deberíamos formar a nuestros colaboradores? ¿O cómo debería ser la formación en la educación para poder abarcar estas mejoras o estas innovaciones que en realidad son constantes? La velocidad parece que la velocidad de la innovación es mucho más rápida que la velocidad en la educación o en la formación a las nuevas generaciones. Bueno, es una pregunta interesante, pero de alguna manera nos han puesto en este mundo y si estamos preparados o no estamos preparados, nadie nos ha preguntado, ¿no? Como tantas cosas, ¿no?, que pasan en la vida que nadie nos ha preguntado. Y como seres humanos responsables deberíamos prepararnos tanto como podamos, ¿no?, y ser conscientes de los problemas que realmente tenemos. Yo creo que estamos entretenidos con unas cuantas tonterías en el mundo, circunstancias que deberíamos dejar de lado y concentrarnos en cosas tan importantes como cómo vamos a educar a las siguientes generaciones, cómo vamos a adaptar a los que ya están en el planeta, cómo vamos a resolver el problema demográfico que tenemos tan importante y cómo vamos a solucionar retos de sostenibilidad como la generación segura de energía, ¿no? Pero el mundo no es así. El mundo es, todo esto son nuestros problemas reales, pero hay muchas cosas que entran. Y la tecnología pasa como tantas otras cosas por un mal uso, ¿no? El propio mal uso de la comida, ¿no?, y el problema de obesidad. Pues tenemos el scroll down de las redes sociales y el atontamiento que todos vemos, ¿no?, de los adolescentes, ¿no? Esto es bastante desesperante, digo, atontamiento, que parece que estén como hipnotizados, ¿no?, a veces, ¿no? Pues habrá que plantearse cómo actuamos con eso, cómo ponemos criterio, porque necesitamos gente con criterio y valores formados en la excelencia y en el esfuerzo. Y lo que está claro es que la educación actual, al menos en nuestro país, no va encaminada en esa línea. Pero yo creo que hay que tomar el control y seguramente yo cuando mis hijos eran pequeños y veía lo que pasaba en el colegio pensaba, bueno, como hasta que cambie el sistema educativo, mis hijos ya estarán en la universidad, más vale que empiece a tomar medidas en casa, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tomar medidas en casa sobre los valores, sobre el criterio, sobre hacerles pensar y que ellos se vuelvan ciudadanos más exigentes. Creo que la única solución es que los padres empecemos por cambiar, porque si los padres cambiamos, cambiaremos los colegios. Los colegios tienen un problema y es que los profesores no están educados en tecnología y en reflexión. La filosofía ha desaparecido de los planes de educación. Entonces yo creo, yo soy muy práctica, ¿eh? ¿Deberían hacerlo los estados, deberían hacerlo los gobiernos? Sí, bueno, pero tú en casa puedes empezar hoy. Claro. Entonces, eso es lo que podemos empezar a hacer. Exigir que nuestros hijos se formen por nosotros como ciudadanos responsables, ¿no?
Eso pasa por no hacerles los deberes, por enseñarles educación, por darles responsabilidades, por preguntarles cosas y que decidan con criterio, por hacerles investigar. Mu- ah, trabajo mucho trabajo. Tenéis los padres, yo ya soy abuela, o sea que esto ya me pasó. ¿Alguna otra pregunta? Decíamos, ¿la falta de previsión se puede considerar negligencia? Es una pregunta un poco. Sí, de hecho, la ley concursal técnicamente considera que el administrador que no prevé que va a tener problemas económicos tiene responsabilidad. La falta de previsión en un empresario está claro que sería falta de diligencia de vida, es decir, el no poner, el no mirar hacia adelante, ¿no? Y luego, como personas, no estamos acostumbrados, pero sí que es importante que pensemos en nosotros mismos con estrategia. ¿Qué tipo de persona queremos ser? ¿Qué tipo de madre? ¿Qué tipo de padre? ¿Qué tipo de persona madura? ¿Qué tipo de persona mayor quiero ser? Porque en función de esas decisiones aprenderemos. Entonces, a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Y a mí no me gusta nada levantar pesas, la verdad. No sé, pero hay que tener fuerza y hay que trabajar la fuerza para estar bien. Entonces, hay que hacer cosas, por eso es tan importante saber el fin. Entonces, ¿tenemos que formarnos en tecnología? Sí. ¿Tenemos que familiarizarnos con la inteligencia artificial? ¿Nos guste o no nos guste? Sí, porque tenemos que conocerlo. Y luego, a nivel de personas mayores, la calidad de vida que puede dar a una persona mayor, la tecnología es espectacular. Claro. Y yo creo que eh, he visto hacerse mayores a mis padres y a muchos empresarios y no pensar en las limitaciones y en cómo vas a estar a los 70, a los 80, a los 90, te limita luego la realidad. Es decir, hay que prepararse para estar ahí bien. Claro, claro. Muy bien, muy No bien. sé si va en ese sentido la Muy, pregunta. hay otra pregunta, es está claro, ya es el núcleo del tema, ¿cómo diferenciamos lo que debemos conservar y lo que debemos desaprender? Bueno, Esto es, claro, casi es empezar de nuevo la conferencia, casi, casi. yo creo que hay un tema, hay dos temas que hay que combinar. Uno es la humildad de preguntarnos, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto me sirve o no me sirve? Luego hay otra cosa muy importante, que es pensar. Todos vivimos súper rápido y en este mundo tan rápido, lo que queremos es hacer más cosas en más tiempo. Y deberíamos empezar a plantearnos cómo hacer mejores cosas. O sea, hay que aceptar que nadie puede hacer su agenda la que tiene. ¿No? Una vez dices, mira, lo dejo ya porque va a ser imposible. O sea, aunque me quede toda la noche sin trabajar, ahí sin dormir, no voy a poder contestar todos los correos que tengo, hacer todos los... No puedo. Por tanto, tiene que haber otra manera de hacer esto. Entonces, plantearte un poco qué necesitas, qué te va bien y qué no. ¿Y cómo lo sabes? Escuchándote a ti mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Me siento bien? ¿Tengo contractura de espalda? ¿Me duele la tripa? Mal. Algo pasa. Es decir, uno tiene que estar bien en su cuerpo. Eso quiere decir que las cosas están funcionando adecuadamente. Ya sé que parece como nos olvidamos de que somos un cuerpo y cuando no estamos a gusto nos encontramos mal. Cuando una persona te dice una cosa mal dicha, te sube una cosa por aquí, ¿no? No, no se me ve, ¿no? Pero te sube una cosa que te estás encontrando mal. Cuando no estamos bien, hay algo que no funciona, que tenemos que cambiar en nuestra vida. Entonces tenemos que probar, oye, no me funciona pues llegar a trabajar a las 11. Tengo que llegar a trabajar antes, pero a las 8 no me encuentro bien. Necesito este horario, levantarme por la mañana, hacer deporte, luego puedo encarar. Estoy incómoda porque no sé nada de inteligencia artificial. Pues me voy a hacer un curso de inteligencia artificial, me voy a sentir más a gusto porque voy a entender eso. Es decir, tenemos que escucharnos a nosotros mismos. Somos nuestros mejores jueces y no dejar que los demás, la presión debería. Espera, ¿tú qué necesitas?
Yo creo que ese es, al menos es lo que a mí me guía. Pienso, este camino aquí no voy, porque estás fatal por aquí. Pero aquí voy bien. Oye, ¿cómo puede ser que tengo tanto trabajo, pero he cogido este método y me encuentro bien? Este debe ser el camino. Creo que nosotros podemos decirlo. Escuchar el propio cuerpo es una buena conclusión. Escuchar el cuerpo. Y nosotros somos jueces de nosotros mismos. Sí, señor. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias, Argelia, por esta tan brillante exposición y, bueno, y de formación y con tantas reflexiones que tenemos que considerar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Solamente les pido un minuto más después de la desconexión. Aparecerá una encuesta que cada vez la hacemos muy corta para saber sus opiniones sobre este desayuno. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez. Muchas gracias. Gracias.